porque está muy frío afuera, así que no se vayan sin comer. Giovanni, el tiempo es suyo. Amén. Gracias al Señor en esta noche por la oportunidad nuevamente de poder escuchar o estudiar su palabra. En esta oportunidad me gustaría que hablásemos de lo que es propósito y responsabilidad. Propósito y responsabilidad. Y Becky está instalando el proyector, así es que le vamos a dar unos segunditos para que ella se arregle. Amén. Mientras Becky va instalando la computadora, yo les voy a pedir que busquen en el libro de Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, y vamos a leer el capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29. Sí. Y vamos a trabajar dije anteriormente acerca de propósito y responsabilidad. Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti o de vosotros, dice Jehová. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de estudiar tu palabra y de aprender de ella. Señor, te pedimos que en esta noche, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo sea sobre nosotros y que podamos, oh Dios, entender y comprender tu propósito, Señor, y que podamos caminar por ese propósito para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Ok, dice el versículo que leímos, va a ser uno de los versículos bases. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. O sea, lo que el profeta Jeremías nos dice es que Dios conoce el propósito para el cual Él nos ha creado. Siempre se nos ha dicho, siempre se nos ha hablado de que nosotros no somos obra de la casualidad. No somos obra de un descuido, sino que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y el profeta Jeremías, eso es lo que nos dice. Dice: yo sé los pensamientos, o sea, yo sé y yo conozco cuál es el propósito por el cual yo he creado a cada uno de ustedes. Hay un propósito en Dios. Ahora, conocer ese propósito es importante, porque si conocemos el propósito vamos a poder conocer y vamos a poder cumplir la... Pero también en el propósito hay una responsabilidad de parte nuestra. En el propósito nosotros jugamos un papel importante. Ahora, si nosotros vamos al libro de Mateo,
En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13 al 20. Mateo 5, 13 al 20. Y vamos a leer unos versículos muy conocidos ahí que usted va a poder, vamos a trabajar sobre esos versículos en esta noche o en esta tarde. ¿Ok? Mateo capítulo 5, versículo 13 al 20. Dice en el libro de Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el Señor, y oiga qué importante, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuelvo y lo repito, el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora el versículo 17 dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, esta frase, hacedores de la maldad, es lo mismo que si dijéramos: rechazaron mi palabra. Entonces, lo que el Señor dice aquí es: y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que rechazan mi palabra. Es lo que básicamente la palabra del Señor nos dice. Ahora, en estos tres versículos, en estos dos pasajes que leímos de varios versículos, yo quiero que usted conmigo ponga su mente en el Señor habla de tres grupos principales. ¿Ok? El Señor habla de tres grupos. Y si puede ir a la próxima, mucho mejor. El Señor habla de tres grupos. Si quiere, usted la va haciendo desde ahí. ¿Ok? Ahora, los tres grupos que el Señor habla son: primero, los grandes. Segundo, los pequeños. ¿Ok? Tercero, los que son rechazados del reino, o los que rechazan el reino. Entonces, el Señor habla de tres grupos principales. Los grandes, ¿por qué? Porque si nosotros vamos al capítulo 5 de Mateo, no vayan ustedes, déjenme ir yo solamente. Si vamos al capítulo 5, dice,
Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado. Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces tenemos tres grupos en estos dos pasajes: los grandes, los pequeños y los que rechazan el reino. Ahora, vamos a identificar primeramente en qué grupo estoy yo, en qué grupo está usted, en qué grupo usted calza. No tiene que decirle a nadie, usted ahí meditando en su corazón y en su mente, usted va a poder discernir en qué grupo usted calza. ¿Ok? Ahora, en estos tres grupos, la siguiente, en estos tres grupos hay algo importante que es lo que determina en el grupo que yo voy a estar. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de cosas bastante sencillas, cosas que usted va a poder seguir en su corazón y que espero que se pueda llevar para su casa. Entonces, ¿qué es lo que determina que yo esté en alguno de los tres grupos? ¿Qué es lo que determina que yo esté en alguno de los tres grupos? Bueno, lo primero que determina es el conocimiento. Si me puede pasar. La primera es conocimiento. ¿Ok? Lo segundo que determina en qué grupo yo puedo estar es la obediencia. ¿Ok? Es la obediencia a la palabra de Dios. Vuelvo y voy a estar repitiendo la palabra porque la palabra es lo que nos enseña. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, o sea, la persona tiene conocimiento de los mandamientos, o sea, conoce los mandamientos. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así le enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero más cualquiera que los haga, ¿ok? O sea, que los obedezca y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, lo que determina en qué grupo estoy yo es conocimiento y obediencia a la palabra. Ahora usted en su corazón, usted puede preguntarse o usted puede cuestionarse de acuerdo a estas dos cosas, a estos dos principios, ¿en cuál grupo estoy yo? ¿A cuál grupo pertenezco yo? Ok, primeramente, podríamos decir que conocimiento y, en la próxima, conocimiento y obediencia a la palabra de Dios es lo que me da a mí el propósito y me da la responsabilidad. En otras palabras, conocimiento y obediencia de la palabra de Dios es sinónimo de propósito y responsabilidad. ¿Ok? Porque yo no puedo conocer la voluntad, o yo no puedo hacer la voluntad de Dios si yo no conozco la voluntad de Dios. Lógicamente. ¿Ok? Pero si yo la conozco y la obedezco, como consecuencia yo voy a entrar en el propósito de Dios y voy a ejercer una responsabilidad en ese propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sería la próxima pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, la misma palabra nos responde. ¿Ok? La misma palabra nos responde dice aquí en el versículo 13 de Mateo. ¿Cuál es el propósito? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, uno de los propósitos de Dios es que seamos sal a la tierra. Si nosotros leemos el versículo 14, nos da el segundo propósito. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué nosotros fuimos creados? ¿Cuál fue el objeto principal por el cual Dios nos puso a nosotros en esta tierra? Bueno, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, porque la palabra no se equivoca,
que uno de los propósitos de Dios es que nosotros seamos sal. Y otro de los propósitos de Dios es que nosotros seamos luz en este mundo. ¿Ok? Ahora, también, además de que la palabra de Dios nos da el propósito, entonces ya tenemos el propósito, ahora vamos a ver la responsabilidad. Porque obediencia y conocimiento son sinónimos de propósito y responsabilidad. Ya tenemos el propósito. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Ok? Ahí mismo, en el mismo libro de Mateo donde estamos leyendo, dice, así alumbre la luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el propósito de Dios es que usted y yo seamos sal y seamos luz. ¿Ok? Y entonces la responsabilidad que nosotros tenemos al ser sal y al ser luz es que la gente que nos vea y que nos identifique como sal y como luz, dice, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O, en otras palabras, y quiero enfocarme un poquito en esto. El propósito de Dios no es que la gente se enfoque en mí, que la gente se enfoque en usted, que diga qué bueno o qué buena es. Ese no es el propósito de Dios. La responsabilidad que nosotros tenemos no es necesariamente que la gente piense bien de nosotros, sino que al mirar nuestras obras, o sea, al mirar lo que nosotros hacemos, ellos glorifiquen a Dios. En otras palabras, nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios en nuestro diario vivir. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, así alumbre la luz delante de los hombres, para que glorifiquen, dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no es que nos digan qué buenos o qué malos o qué bien que lo hacemos, no, sino que se sienten directamente a glorificar el nombre del Señor. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros entonces, que ya identificamos responsabilidad, ya identificamos propósito, entonces, ¿cómo nosotros hacemos para poder alcanzar o cumplir ese propósito y esa responsabilidad en nuestra vida? ¿Ok? Mateo capítulo 5, versículo 19, dice de la siguiente manera. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cumplir nuestro propósito y nuestra responsabilidad? Dice, haciendo y enseñando. Haciendo y enseñando. ¿Ok? Ahora, la pregunta, que tal vez es muy básica, pero por si hubiera alguno que no la entiende todavía, entonces, la pregunta sería, si los mandamientos son tan importantes, si los mandamientos son vitales para yo poder estar en el propósito de Dios y para poder cumplir mi responsabilidad delante de Dios, ¿qué son los mandamientos? ¿Qué son los mandamientos? ¿Ok? Ahora, Números capítulo 15, versículo 30 y 31 nos define qué son los mandamientos. Dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, blasfema contra Jehová. Esta persona será cortada en medio de su pueblo. Y oiga, ¿por qué? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y no menospreció su mandamiento. Eternamente será cortada esta persona, su iniquidad recaerá sobre ella. Ok, entonces, la misma palabra del Señor nos dice que, bueno, es importante para yo poder entrar en el propósito de Dios y para poder cumplir mi responsabilidad, yo debo
de guardar y enseñar los mandamientos. Y la palabra misma del Señor me dice que los mandamientos es la misma palabra de Dios. En otras palabras, los mandamientos son las instrucciones que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir y desarrollar nuestra vida como Él quiere que nosotros la hagamos. Ahora, entonces, con esto en mente, ya sabemos cuál es el propósito de Dios, ya sabemos cuál es la responsabilidad, ya entendemos qué es mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a cada uno de los grupos, de los 3 grupos que mencionamos al principio? Ok, grupo número uno. El grupo número 1 son los grandes. ¿Ok? Dice el Señor, el que viva, enseñe los mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, entonces, el grupo número 1 está compuesto por aquellas personas que viven de acuerdo a la palabra de Dios y la enseñan a otros. En otras palabras, que viven de acuerdo a todo el consejo de Dios. Este es el grupo número 1, compuesto por aquellas personas que viven de acuerdo a la palabra de Dios y enseñan a otros a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Estos, dice la Biblia, dice el mismo Señor, serán llamados grandes en el reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, el grupo número 2. El grupo número 2 son los que la Biblia llama los pequeños. Tenemos los grandes y los pequeños. ¿Qué es la característica de este grupo de los pequeños? Este grupo está compuesto por aquellos que su conocimiento es más limitado. Y ya sea porque han sido enseñados mal o no han tenido la oportunidad de profundizar en la palabra. Entonces, ¿cuáles son los pequeños? Es un grupo de personas que tienen un conocimiento limitado, por cualquier razón que sea, menos por negligencia. ¿Ok? Menos por negligencia. Pero todavía están en el aprendizaje de los mandamientos del Señor. Entonces, posiblemente cometan errores, posiblemente quebranten algunos mandamientos, posiblemente no vivan a la altura de lo que la palabra de Dios dice, simplemente porque no conocen. Acuérdese que es conocimiento y obediencia. No puedo obedecer lo que no conozco, pero sí puedo conocer y no obedecer. Eso sí puedo hacerlo. Entonces, el grupo número 2 se compone de todas aquellas personas que tienen un conocimiento limitado, como nosotros, que estamos aprendiendo, que cada día estamos escudriñando la palabra de Dios con el propósito de conocer el consejo de Dios. ¿Ok? Ahora, muchas veces también estas personas no viven a la altura de la palabra porque, por ejemplo, les han enseñado mal. Lamentablemente el maestro que tienen o los maestros que tienen les enseñaron algunas cosas equivocadas. Y entonces ellos, creyendo que están haciéndolo bien, lo están haciendo mal. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, debemos corroborar lo que se nos enseña. No todo lo que se nos enseña necesariamente está bien. Pueden existir errores y yo soy responsable. ¿Ok? Note que este número de personas o estas personas que pertenecen al grupo número 2, ¿ok? Ellas son responsables, no necesariamente el maestro. ¿Ok?
¿Por qué? ¿Por qué no necesariamente maestro? Porque son ellas las que van a ser llamadas pequeñas en el reino. El Señor no dice, bueno, porque les enseñaron mal, entonces su maestro es pequeño en el reino. No, la Biblia no dice eso. Dice que esas personas serán llamadas pequeñas en el reino de Dios. Ahora, el grupo número 1 y el grupo número 2 tiene una característica en común. ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica en común que tienen el grupo número 1 y el grupo número 2? Una es que los dos conocen de la palabra, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Conocen de la palabra? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es otra característica que tienen ellos? No, uno es pequeño y otro es grande, dice la Biblia, ¿verdad? Unos son llamados pequeños y otros son llamados grandes. De los dos, sí, los dos tratan de buscar de Dios, claro que sí, pero hay otra característica bien importante. Guardan los mandamientos, claro que sí, pero hay otra característica importante también. La obediencia es una característica importante. ¿Perdón? Que enseñan, sí, pero hay otra característica importante. ¿Perdón? Exactamente, los dos están en el reino. Grande y pequeño, sí, hay una diferencia, pero los dos están en el reino. ¿Ok? Los dos están en el reino, ¿verdad? Y entre ser pequeño y estar y no estar, yo prefiero ser pequeño y estar, lógicamente, pero ese no es el punto en esta noche, ¿verdad? Sino que los dos, ¿por qué están en el reino? Porque guardan los mandamientos, porque son obedientes, porque hasta donde ha llegado su conocimiento han practicado en su vida diaria los mandamientos, o sea, han puesto en práctica los mandamientos, están tratando de agradar a Dios en todo lo que la palabra de Dios dice hasta donde conocen. Ahora, lo que no lo conocen no los condena. No los condena porque están en el reino, pero lo que no conocen sí les corta la oportunidad de estar en cierta posición en el reino de Dios. No los condena, pero sí les corta la oportunidad de estar en el reino de Dios. Y ahora viene el grupo número 3. El grupo número 3 son los rechazados del reino o los que rechazan el reino. ¿Ok? Ahora dice, este grupo está compuesto por aquellas personas que aunque conocen, aquí habla también de conocimiento, no habla de ignorancia. ¿Se han dado cuenta? Dice, aunque conocen la palabra de Dios, la rechaza, no les interesa. Estas personas conscientemente son desobedientes a los mandamientos, o sea, a la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que los tres grupos tienen algo en común, y es que tienen conocimiento. La Biblia no habla de ignorancia, la Biblia no habla de falta de conocimiento. La Biblia habla de negligencia, de un grupo que conociendo lo que la palabra de Dios dice, que conociendo lo que la palabra de Dios enseña, abiertamente rechazan la palabra de Dios. Como leímos en Deuteronomio, vea qué interesante, el rechazo a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, a obedecer los mandamientos del Señor, está en la categoría de la blasfemia. Eso es lo que dice el libro de Deuteronomio donde leímos, acabamos de leer. Cualquiera desobedece, etcétera, etcétera, dice blasfema el nombre del Señor. Entonces quiere decir que cada vez que desobedecemos, blasfemamos el nombre del Señor. Y es bien interesante porque eso está conectado, no lo vamos a ver esta noche, pero eso está conectado para que usted lo quede inquieto y lo investigue en su casa. Eso está conectado con lo que el Señor habla acerca del pecado imperdonable. ¿Se acuerdan?
estado ahí. Entonces, toda desobediencia blasfema el nombre del Señor. Ahora, eso no quiere decir que en algún momento nosotros nos equivoquemos, tropecemos o pequemos, como usted quiera llamarlo. Sí, puede darse. Pero el tercer grupo es la persona que vive y persiste en su pecado, abiertamente conociendo lo que la palabra de Dios dice, simplemente, como diríamos popularmente, porque no le da la gana cambiar. Donde leímos, eso se llama arrogancia. Eso se llama altivez. Eso la Biblia lo llama soberbia, testarudez. O sea, una persona testaruda, que aunque conoce, vuelvo y repito, tiene conocimiento, no es que no conoce. Tiene conocimiento de los mandamientos, tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero se resiste y prefiere persistir en su arrogancia y su testarudez. Esta persona, dice la palabra, que está fuera del reino. Ahora, la próxima. Este tercer grupo, es el grupo más peligroso. ¿Por qué? Porque este grupo incluye muchas personas. Y déjeme decirle esta palabra, voy a usar esta palabra conscientemente. Esto incluye a personas creyentes. Personas creyentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque creen que hacer cosas en el nombre del Señor les garantiza un lugar en el reino, pero en realidad es muy diferente. ¿Por qué les digo esto? Voy a ir nuevamente al pasaje que leímos en el libro de Mateo capítulo 7. Oiga lo que dice Mateo capítulo 7. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el que guarda la palabra, el que vive la palabra de Dios. Dice, muchos, el tercer grupo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Déjeme decirle algo, es mi pensamiento. Si usted no piensa así, le respeto, no hay problema. Pero no está hablando de personas que profeticen profecías falsas, sino que la profecía puede ser verdadera. Porque dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos, oiga, muchos milagros. ¿Qué creería usted si usted se topa con una persona con estas características? ¿Qué creería usted? ¿Qué diría usted? Si usted ve una persona que profetiza en el nombre del Señor, que echa fuera demonios y que hace muchos milagros, sanidades, prodigios, ¿qué creería usted? Si no hay conocimiento, si no tenemos conocimiento, pues imagínense que uno le admiraría como lo hicimos en tiempos pasados, que vemos personajes de televisión. Todas esas características se cumplen en personajes que hemos visto en los programas de televisión, pero con el conocimiento que ya tenemos ahora es muy diferente lo que veíamos en el pasado de esas personas a lo que vemos ahora. Ahora, ¿cuál es el problema de este grupo? De que por lo que hacen, creen que pueden persistir en su pecado, en su desobediencia. Que en realidad todo está bien. Porque el Señor me sigue usando. Porque tal vez yo le hago falta a Dios para la obra que Él tiene que hacer.
sea, empieza a haber una prepotencia en la persona. Y la persona empieza a sentirse indispensable para Dios. Y como soy indispensable para Dios, no necesito reformar o no necesito cambiar mi actitud. Yo puedo seguir como estoy porque al fin y al cabo Dios me hace la vueltita y entre Él y yo nos arreglamos. Ahora, sigue diciendo el versículo o el capítulo. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, o apártense de mí, ustedes que rechazan mi palabra. ¿Qué cree usted? Qué tremendo, ¿verdad? Claro. Imagínense. Por eso es tan peligroso este grupo. Es más, es del único grupo que se nombran características o se dan características como de que todo está muy bien. Pareciera, ¿verdad? Pareciera. Una vez estaba yo en Costa Rica y es una broma, ¿verdad? Que amigo mío, y estábamos paseando con la familia y estábamos en un hotel y él llegó a visitarnos, a desayunar con nosotros. Y entonces uno está de vacaciones, pues yo andaba en chores, en chancleta, en una camisetilla, ¿verdad? Y ya salía al hall ahí a recibirlo. Él es muy buen amigo mío y me dije, chores, chancletas y en este hotel tiene plata. Dijo. Muchas veces aparentamos cosas, ¿verdad? Como le digo, fue una broma, pero lo que quiero decirle con eso es que muchas veces este tercer grupo pareciera que se fuera así. Como hace tantas cosas, y no las tengo, no tengo plata. Como hace tantas cosas, tenderíamos a pensar que todo está bien. Por eso le puse el grupo más peligroso. El grupo más peligroso. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué podemos en esta noche resumir? Lo que yo siempre llamo, ¿qué moraleja podemos usar? ¿Qué podemos llevarnos? Porque no se van a llevar todo lo que les dije. Ya las 3/4 partes de lo que les dije se les olvidó. Con lo que empecé se les olvidó. Así somos los seres humanos, tendemos a eso. Podemos retenerlo todo. Pero me gustaría resumir todo en lo que yo siempre llamo una moraleja final. Deme la próxima, por favor. Una moraleja final. Y sería lo siguiente: poner nuestra fe y confianza en el sacrificio del Mesías y hacer del consejo de la palabra de Dios nuestro estilo de vida diario. Es lo único que garantiza que pasaremos la eternidad gozando al lado de nuestro Señor. Es lo único. Poner nuestra fe en Él, en lo que Él hizo. Lo que Él hizo por nosotros, nosotros no lo podíamos hacer. Pero una vez que Él lo hizo, una vez que el Señor pagó el precio de nuestro pecado, ahora como creyente y consciente en el Señor, me toca a mí hacer del consejo, o sea, de los mandamientos, del consejo de la palabra de Dios, me toca a mí hacer mi estilo de vida. Dios no lo va a hacer por mí. Dios no lo va a hacer por mí. Soy yo el que tengo que ponerlo en práctica. Dice el Señor, cualquiera que hace y enseña, hace y enseña. Dice, entonces, es la única garantía
de que pasaremos la eternidad gozando al lado de nuestro Señor. Ahora sí, viene la pregunta del $1.000.000. ¿En cuál grupo está usted? ¿En cuál grupo estoy yo? No me juzgue usted a mí, ni yo voy a juzgar a usted. Júzguese usted mismo. ¿En qué grupo está usted? Creo que expusimos lineamientos bien definidos en los cuales podemos ubicar nuestra vida. ¿En qué grupo estoy yo? ¿En qué grupo está usted? Y la última, quiero dejarlos con este pasaje de Mateo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ella nos da el consejo para nosotros poder cumplir tu propósito, Señor. Tú nos creaste con un propósito definido y, Señor, en ese propósito tenemos una responsabilidad delante de ti. Permite, Señor, que podamos tomar, Señor, la responsabilidad y podamos, Señor, vivir nuestra vida de tal manera que, como dice tu palabra en el libro de Mateo, los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti que estás en los cielos. Señor, que nuestro enfoque sea traer honra, gloria y honor a tu santo nombre. Permite, oh Dios, que lo que conocemos lo podamos poner por vivencia. Y lo que no conocemos, Señor, tú nos des la oportunidad y el privilegio de, oh Dios, llegar al conocimiento para que así, oh Dios, tu nombre sea glorificado. Te bendecimos y te exaltamos y te pedimos que esta palabra camine con nosotros, Señor, cada día, y que esta palabra la pongamos por obra para la honra y la gloria de tu nombre. En Yeshua el Mesías. Amén y amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor. Les esperamos el miércoles, si el Señor lo permite, en la casa de Fernando. Y el viernes estamos abriendo el Shabbat de mi casa. Y el próximo sábado, si el Señor lo permite, pues estaremos de vuelta aquí para juntos gozarnos nuevamente, si el Señor así lo permite. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y nos bendecimos y le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho en este día? Señor, como tú nos enseñaste en tu palabra, así declaramos tu bendición, tu palabra sobre esta congregación. Yevarejeja, Jehová Beishmereja, Yael Jehová Panaibeleja Bejuneja, Isa Jehová Panaibeleja Beyasen Leja Shalom. Pasanu el Shami al Bene Israel Ba'aniya Barajen, Beshen Yeshua, Sarja Shalom. Jehová el que existe se arrollará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad.
Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, Príncipe de paz. Amén y amén. Amén.